Sus manos. Padre eterno, te adoramos y te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres Dios poderoso. Tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Y Señor, te damos gracias por las provisiones y las bendiciones que has derramado sobre tu pueblo, porque tú has sido fiel con nosotros. Cuando hemos caído, tú nos levantas. Cuando nos hemos enfermado, tú nos sanas. Cuando hemos pecado, tú nos perdonas. Y en esta mañana, Señor, que te hemos adorado y te hemos glorificado, Señor, ahora ya ha llegado el momento para escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que seamos receptivos a tu mensaje, a tu palabra. Y, Señor, lo que hemos preparado, lo que tu Espíritu tiene para nosotros, que podamos recibirlo con alegría, con gozo en nuestro corazón. Y pedimos por aquellos que tienen alguna necesidad, que tú seas con ellos en esta mañana, Señor. Y ahora dejamos todo en tus manos, que no hable yo, pero que hable la unción de tu Espíritu sobre tu siervo. Señor, nos humillamos ante ti y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a pedir a los hermanos si pueden poner la cita de Mateo capítulo 8. Y no la vamos a leer porque ya la leímos, pero me gustaría que si la podemos dejar en la pantalla para poder estar hablando sobre el mensaje. Quiero hablar en esta mañana sobre el tema de Jesús y el hombre que tenía la lepra o el leproso. Y quiero, siento esta carga en mi corazón, en mi espíritu en estos últimos días que hemos estado orando, hemos ayunado, hemos estado leyendo la Escritura, reflexionando en la palabra. Y creo que una de las cosas que es importante reconocer y poder hablar un poquito es que necesitamos el toque divino de Dios. Necesitamos el toque divino de Dios. Que vivimos en una cultura que hay muchas cosas que nos afectan, que nos tocan. Pero hemos cantado muchas cosas interesantes esta mañana, que somos el pueblo de Dios. De la gloria en gloria vemos al Señor. Quiero ser más como tú. Y a veces nos envolvemos tanto en las circunstancias que perdemos el enfoque. Y a veces necesitamos ser refrescados en el Señor, renovados en el Señor. Los guerreros del Antiguo Testamento, cuando iban a la batalla, los israelitas venían cansados de las batallas y tenían que tomar un momento para recibir nuevas fuerzas. Los profetas de Dios venían y hablaban con ellos. Los levitas se ponían a cantar y adorar a Dios en medio de la situación de las batallas. Y lo que hemos hecho esta mañana es simplemente alabado a Dios, glorificado a Dios y ser renovados y refrescados. Y ya mero me subí y tocaba la batería porque Arturito estaba tocando tremendamente. Y Arturito, tienes una unción en tu vida. Dios te va a usar para alcanzar a tu juventud, tu generación. Sé fiel al Señor, Dios te va a usar grandemente. Tienes unos padres que te aman y te apoyan en todo. Para entender el texto de esta mañana es importante entender lo que este hombre leproso estaba pasando. No sabemos exactamente cuántos años tenía o qué era su deficiencia en el sentido económico, en tal cosas. Pero el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos capítulo 13 y 14, ahí se encuentran las cosas o los reglamentos de las leyes ceremoniales que Dios le dio a Moisés acerca de las personas que tenían tales enfermedades de piel, en este caso los leprosos. Y parte del ritual o de esa ceremonia es que esos hombres o personas o mujeres tenían que ser presentados a los sacerdotes. Y la condición de la lepra era una enfermedad de la piel donde como granos o ciertas cosas que eran rojizas y luego se ponían blancas. Y al final de cuentas de todo, la lepra comenzaba a carcomer la carne y se deshacían los miembros, la cara, los labios, las orejas. Y era una deformidad horrible. Entonces, cuando estas personas tenían tales cosas, después había una declaración cuando había tal cosa, ¿verdad? Que era esta persona leproso. El sacerdote declaraba a estas personas inmundas. Había leyes que Dios había restringido.
Y esas personas eran declaradas inmundas y tenían que ser excluidos de la sociedad, de la comunidad, y tenían que ser separados, porque no podían vivir entre la gente que estaba sana, porque era una enfermedad que había contaminación. Y parte del orden sacerdotal que le daba a los hombres leprosos y a las mujeres es que ellos tenían que declararse en sí mismos. Ellos tenían que gritar en alta voz: inmundo, inmundo. Y tenían que cargar una campanita. Y esa campanita tenía que sonar cuando este leproso se quería acercar a tal lugar donde había gente. Tenía que sonar la campanita. Y todos los que estaban ahí escuchaban ese ruido de la campana, el sonar de la campana. Entonces se ponían alertas. ¿Y qué hacía la gente? No se acercaba a esa persona, pero se iba. Entonces era una cosa muy degradable. Y era un caso de humillación. Porque esta persona posiblemente no podía caminar como usted y yo por las deficiencias de lo que la lepra había causado. O posiblemente ya no tenía sus dedos en los pies, o perdido un pie, una pierna, los brazos, o las manos, las orejas. Entonces había muchas condiciones que le afectaban a estas personas, y era muy reconocido. Entonces se puede imaginar que un hombre leproso que se le ha caído posiblemente parte de los labios, ¿cómo va a exclamar? O parte de la lepra ya está carcomiendo la lengua. ¿Cómo es que expresaban? Y si no podían decir que eran inmundos, pues tenían la campana para sonarla. Entonces era algo que era muy degradable, era muy conocido como algo que tú no eres parte ya no perteneces con nosotros, porque lo que te ha pasado, mucha gente pensaba que habías cometido un tipo de pecado y por eso te vino la lepra. O te pasó una maldición de generación a generación, por eso tienes lepra. Pero hay muchas razones por qué eso pasaba, y no podemos entrar a todos los detalles. Pero de perdido había 7 tipos de síntomas que el sacerdote tenía que analizar a estas personas, a estos leprosos, para declararlos inmundos, leprosos, y luego para separarlos. Y había 6 mandatos, de acuerdo a la ley mosaica, que se tenían que obedecer y hacer cuando estas personas eran declarados leprosos. Ahora quiero compartir un poquito, dejarles saber que la lepra en este sentido, en el sentido espiritual, es comparable con el pecado en nosotros. Todos aquí hemos pecado y el pecado nos ha separado, y es una comparación que vamos a estar hablando un poquito. Pero parte del ritual de estos hombres y mujeres leprosos, la primera cosa que tenían que hacer es romper sus vestiduras, porque tenían que analizar a estas personas. Y hombres desnudos y mujeres desnudas. Se tenía que analizar. Era una vergüenza total. Porque ahora se está viendo en sí el cuerpo físico y se está exponiendo a los líderes del pueblo, que son en este caso los sacerdotes, y enseñar su físico, su cuerpo, dónde está la deficiencia. Ahora en día, si tenemos algo en nuestro cuerpo, pues nos lo cubrimos y nadie se da cuenta. Pero en aquel entonces era parte del reconocimiento para declarar que esta persona era inmunda. Tenían que romper sus vestiduras. Era una señal de luto, de calamidad, y que era insuficiente y tenía que sufrir el resto de su vida. Esa era parte de los mandatos a los leprosos. Tenían que enseñar su cabeza a ver de dónde estaba afectando ese tipo de enfermedad. Parte de las únicas vestimentas, una vez que se tenían que volver a vestir, se tenían que cubrir casi todo el cuerpo y parte de la cabeza, y dejar simplemente parte del labio abajo abierto, para que si pudieran hablar, pudieran gritar y decir inmundo, inmundo. Pero eran reconocidos porque la manera en que se vestían. Porque partes del cuerpo estaba siendo carcomido o se caían las partes del cuerpo. Y tenían que hacer ellos mismos una declaración: inmundo, inmundo. Si hoy en día decimos y comparamos que la lepra es comparable al pecado, nadie de nosotros aquí gritamos
Soy pecador, soy pecador, soy pecador. Nadie. Pero si aplicamos el mismo principio o concepto sobre eso, sería muy diferente la situación. Porque vivimos en un tiempo donde la conciencia en sí se ha cauterizado, donde no hay tanta sensibilidad, ya no hay tanta sensibilidad de lo que es pecado. El pecado se practica como sin nada, como si no hubiera consecuencia. Y estamos viendo en las iglesias cristianas, estamos viendo que no se enseña lo que es el pecado. Vivimos en tiempos que se nos dicen, si te sientes bien en hacerlo, hazlo. Eso lo escuchamos hoy en día. Si tú sientes que está mal, pues no lo hagas. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y lo estamos viendo en todos los círculos de nuestra nación y en nuestro mundo. Pero recuerde, tenía que declararse esta persona inmundo, y luego esa persona tenía que gritar en alta voz: soy inmundo, soy inmundo. En otras palabras, soy pecador, y porque soy pecador tengo esto. Es lo que era la inclinación. Tenía que ser separado totalmente de su familia, y ya no más podía participar en las órdenes religiosas del judaísmo porque eran inmundos. Pero gracias a Dios que no estamos bajo esas leyes ceremoniales hoy, pero estamos bajo la gracia de Dios. Es por medio de Cristo que yo puedo acercarme ante Dios. No es la religión, no es una religión organizada, no es un movimiento, es por medio de Cristo. Y como dice Pablo, que tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es muy fuerte lo que Pablo dice ahí. Jesucristo, hombre. No solamente lo divino, pero se habla acerca del Dios encarnado, Cristo Jesús, como Dios, pero como un hombre también. No nos olvidemos de eso. Pero el ser declarado inmundo como un leproso era la declaración diciendo: tú ya estás muerto, ya no sirves para nada. No puedes trabajar, no tienes profesión, no puedes proveer para tu familia, para tus hijos, o tu mujer ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer cargo de la familia. Eres separado. Los declaraban en sí muertos, vivos físicamente, pero muertos, excluidos, porque estaban declarados inmundos. Y la verdad de las cosas, cuando estamos en pecado o vivimos en pecado, hermanos, estamos muertos. Por eso Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Sin Cristo estamos muertos. El pecado mató al hombre espiritual. El pecado nos mata. Por eso necesitamos el poder de la resurrección de Cristo para ser resucitados interiormente, venir al conocimiento de Dios y estar otra vez alineados con la voluntad de Dios. No hay otra manera. Es solamente por Cristo Jesús. Tristemente, a veces se nos pasa por alto que está bien si peco o no, si hay pecado en mí o no. Mucha gente tiene el concepto del día domingo: voy a la iglesia, cumplo con el requisito y ya estoy bien el resto del domingo. Yo platico con mucha gente entre semana y me dicen: sí, fuimos el domingo a la iglesia y me sentí bien padre, bien suave, qué bueno, y pasé al altar y se me quitó la culpa y ya le puedo seguir otra vez. Y vuelven las parrandas, y vuelven las fiestas, y vuelven todas las prácticas que están practicando. Y son iglesias evangélicas. Pero párale. Mi relación tiene que ser personal con Cristo Jesús. Y en realidad las cosas es que mucha gente viene a las iglesias para quitarse la culpa. ¿Sí? Especialmente los domingos en la mañana. ¿Ya? Muchos van a las iglesias los sábados en las tardes, porque es cuando pueden ir, y ya dicen: ya cumplimos, no tengo que ir el domingo. Hay muchas iglesias que hacen esa provisión, porque muchos trabajan, eso es entendido.
Pero hay mucha gente que sí puede estar el domingo, pero no van el domingo porque tienen otros planes para el domingo. Pero es de suma importancia recordar que este hombre, no sabemos su edad, no sabemos su nombre, no se describe, nomás se dice que era una persona inmunda, que era un leproso. Y vemos la situación que la escritura nos dice en Mateo, que Jesús descendió del monte, bajó del monte y le seguía a mucha gente. Ahora, Jesús le seguía a la gente porque tenía hambre, ¿verdad? Porque necesitaban un milagro o porque había verdaderos seguidores de Cristo. Y hoy en día la misma aplicación. Mucha gente sigue a Cristo porque, banquet fellowship today, food. Y todo el mundo viene, ¿verdad? Anoche estuvimos en la de las parejas. Oh, wow, mucho brisket. Yo no sé cómo lo hizo Adán, pero he got a lot of brisket. Y es bueno todo eso. Pero la gente sigue a Jesús por diferentes razones. Y a veces no está concentrado en lo principal, es ser un discípulo, un seguidor de Cristo Jesús. Pero este hombre se le acerca a Jesús. Y vamos a ver varias cosas que son de suma importancia, que creo que nos va a ayudar a entender la situación de este hombre. Recuerde, viene mucha multitud, está la multitud que sigue a Jesús, están los discípulos y están posiblemente los escribas y los fariseos listos para atacar lo que Jesús está haciendo. Pero en este pasaje no se señala, no se dice nada sobre los fariseos y saduceos. Pero sí se dice que había mucha gente que seguía a Jesús. Pero este hombre, imagínense que escucha que viene Jesús y comienza posiblemente en otros pasajes, dice que comenzó a exclamar Jesús, Jesús. Pero no posiblemente como nosotros lo dijimos, Jesús, Jesús. Yeshua es en el nombre hebreo. Posible este hombre no podía hablar correctamente y tenía problemas en comunicar y en decir Jesús. La atención que Jesús le da a este hombre es algo de sorprendente. Porque Jesús se detiene y le da atención a este hombre. Y quiero dejarles saber, hermanos, que cuando nosotros mencionamos el nombre de Jesús, Él va a tener toda mi atención. Eso es verdad. Este hombre que comienza a clamar Jesús, a gritar posiblemente en la manera en que él podía gritar y de llamar el nombre de Jesús, Jesús se detiene. Pero fíjese lo que hace este hombre. Se le acercó a Jesús con reverencia. Porque este hombre reconocía que Jesús, en lo que él estaba enseñando, o lo que él predicaba, o lo que había escuchado posiblemente de los milagros y lo que él había estado haciendo, reconociendo él siendo un judío también, este es el Dios encarnado. Se le acerca a Jesús con una reverencia total. Estuvo en la presencia correcta. Fíjese que no fue a los sacerdotes. No fue con los médicos, porque los médicos ya lo tenían por muerto. Pero se le acerca a Jesús con una reverencia. Y fíjese lo que hizo este hombre. Se arrodilló. En otras traducciones dice que se postró en la tierra. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos postramos ante Dios? Hay iglesias que si no hay cojincitos para las rodillas, no pasan. Aquí no hay cobija, hay almohaditas, ¿verdad? Hay gente, pero en este aspecto, este hombre se arrodilló, indicando que al pesar de la condición que él se encontraba, le adoró. Y para nosotros muchas veces es difícil adorar a Dios cuando estamos en una prueba difícil, en una circunstancia difícil. No es fácil, hermanos, y usted lo sabe. Cuando este hombre sabía que ha sido rechazado, excluido, no puede estar ni en las reuniones religiosas, no tiene ni a su familia, y al pesar de esa condición, se acerca a Jesús, se arrodilla y le adora. Este es un testimonio verdadero. Hace el verano pasado en el hospital
porque hacemos cuidado pastoral y vemos a las familias y oramos por los enfermos y platicamos, consultamos con los médicos. Y fui a ver a un señor grande, posiblemente 65 años, y tenía gangrena en los 2 pies. Y me llamaron y fui a ver a este hombre, un hombre hispano. Y me dice: pastor, yo quiero que usted ore por mí, porque en 24 horas no voy a tener mis piernas. Yo me quedé pensando, ¿cómo puedo yo orar por eso? ¿Cómo puedo pedirle a Dios que le ayude a este hombre cuando está en una agonía emocionalmente, pero también mentalmente, sabiendo que en 24 horas ya no tendrá sus piernas? Salí de ese cuarto y le dije al Señor: gracias Dios por mis pies. Gracias Dios porque tú eres quien marcas mis pasos. Me sentí tan inadecuado que, siendo un siervo de Dios, un pastor, tratando de consolar una alma que le iban a cortar las piernas. Y me dice: pastor, ¿puede venir mañana a visitarme? Sí, mañana vengo. Yo entré a ese cuarto y con lágrimas en sus ojos, él me dice: Dios es bueno. Dios es bueno. La actitud correcta de adorar a Dios cuando las cosas me van mal. La actitud. Este hombre reconoció que Jesús era Dios, se arrodilló y al arrodillarse le adoró. No sabemos cuánto lloró, no sabemos cuántas lágrimas salieron o qué palabras trataron de salir de sus labios, no sabemos. O qué gemidos de dolor del alma estaban saliendo sobre este hombre. Pero reconoció que era Dios y estaba en la presencia correcta. Y él tomó el riesgo, aunque todos los sacerdotes, aunque todo ese movimiento, aunque los religiosos digan eso, la comunidad diga: yo me voy a acercar porque yo sé y tengo fe que Dios, Jesús, puede hacer algo. Tomó el riesgo. Y este hombre se acerca con esta actitud. Pero sobre todo este hombre también reconoció su condición y se la presentó a Jesús. Jesús sabía que era un leproso. Viene con todas sus garras sucias, nejas, sangrentadas, con un olor horrorísimo. Pero Jesús toma el momento, el tiempo. Y este hombre se le arrodilla y le adora y le presenta su situación presentablemente. Jesús lo ve y lo examina como el sumo sacerdote, quebrantado de corazón y espíritu, dolido por lo que él está pasando. Pero se le acercó a Jesús con esa actitud y tomando el riesgo. Pero sobre todo, cuando él está arrodillado, postrado, le está presentando Jesús su deficiencia. Sobre todo, su lepra. Y más allá, su pecado. ¿Qué actitud de este hombre? Le presentó a Jesús su situación física, pero Jesús estaba viendo su corazón, su espíritu. Y sobre todo, este hombre simple le hace una oración a Jesús. Le dice: Jesús, si tú quieres, me puedes limpiar. Todavía en la condición que se encuentra, se pone ante la presencia de Jesús y está dispuesto a obedecer y hacer la voluntad de Cristo. Y le dices: si tú quieres, Jesús, tú puedes limpiarme. Y lo interesante de Jesús es que Jesús tomó acción antes de decir.
Porque Jesús, la palabra de Dios dice, me imagino que es la mano derecha, la extendió porque es cuando en la antigüedad de la costumbre de los hebreos, los padres, los hombres ponían la mano derecha sobre la cabeza de los varones para darles la bendición. Y todavía eso es muy importante hoy en día. Pero me imagino que Jesús, dice la Escritura, que Él extendió la mano. Todavía no dice nada. En otras palabras, cuando oramos a Dios y no escuchamos nada de Dios, hermanos, Dios ya está en acción. Él ya está haciendo algo, ya está obrando en algo. No lo sentimos, no lo vemos, no lo podemos palpar, pero Él ya está actuando. Él ya está haciendo algo por nosotros. Jesús extiende su mano y toca a este hombre. La implicación aquí, hermanos, es que el santo está tocando lo impuro. El justo está tocando la injusticia. El que nos recibe y que podemos decirle, Abba, Padre, está extendiendo la mano para tocar a un hijo que ha sido rechazado. Ese es el poder de Jesús. Esa es la gracia de Jesús. Ese es el amor de Jesús, que está extendiendo su mano. Y Jesús, sabiendo en las circunstancias que se encuentra, la crítica tremenda que vendrían sobre los fariseos y los sacerdotes y los que están en el templo, Jesús no le importa eso. Porque Jesús está viendo los ojos de un hombre caído, un hombre que se está apostrando y acercándose a Él. Y la petición simple, si quieres. Jesús actuó antes de decir y dice, yo quiero que tú seas limpio. ¿Y saben qué, hermanos? Dios quiere que seamos limpios, puros y santos. Que vayamos en contra de una cultura popular que va en contra de los principios bíblicos, en contra de lo que es Dios. No importa, yo voy a estar firme y voy a seguir a Jesús. No importa lo que esté sucediendo alrededor mío. Porque mis ojos están en Jesucristo. Y este hombre fue tocado por el poder de Jesús. Pero vayamos más allá. Yo me imagino que Jesús le quitó la túnica sucia, llena de sangre y contaminada. Y me imagino que le dice a Juan, tú traes una túnica extra, sácala y pónsela. Porque ya no la va a necesitar la que trae. Le quita las vendas Jesús. Y los discípulos ayudan y comienzan posiblemente a ministrarle a este hombre que está rodeado, y posiblemente lo levantan y lo afirman y lo ven. Lo vieron enfermo, lleno de lepra, y ahora lo ven sano. Piel de bebito, orejas frescas, labios bonitos. Imagínense. Hay mucha gente. Y Jesús le dice, mira, no le digas a nadie. ¿Cómo que no le voy? En otros pasajes dice que fueron y comenzaron a gritar sobre los milagros y lo que Jesús había hecho. Jesús le dice, no le digas a nadie. Ve, preséntate. Ve al templo. Preséntate ante el sacerdote para que te declaren sano, libre de maldición, de lepra, de pecado, de cualquier cosa. Y luego Jesús le dice, y da la ofrenda que ordenó Moisés cuando eres declarado limpio. Y luego testifica lo que Jesús hizo por ti. Yo no sé usted, yo no sé cómo está usted esta mañana. Pero yo me he encontrado en momentos que yo necesito un toque fresco de Dios en mi vida. No somos perfectos, no tenemos vidas perfectas. Nos vienen circunstancias financieras, económicas, problemas con los hijos, matrimonios, nos atacan enfermedades. Pero yo quiero dejarles saber esta mañana
que Jesús está dispuesto a extender su mano sobre ti, cualquiera que sea tu situación. Cualquiera. Porque Dios no hace excepción de personas. El que viene humillado y contrito ante Dios, Dios va a hacer algo. En esta mañana, mientras preparaba el café para mi esposa y para mí, en mi espíritu sentía, dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos llamas? ¿Por qué me has llamado? Y a veces me siento chiquito que no puedo hacer mucho. Pero me acuerdo, Señor, si yo te he llamado simplemente para que des el mensaje a aquellos que necesitan. Y yo sé que en esta mañana hay algunos de ustedes que necesitan un toque de Dios fresco. La unción de Dios está aquí. ¿Qué voy a hacer con esa unción? ¿Qué voy a hacer con ese toque divino? ¿Qué voy a hacer con eso que Dios me está presentando ante mí? Ahora, ya no escuchamos más sobre este hombre. ¿Qué pasó? No nos dice que se hizo discípulo, que estaba cerca de Jesús. Imagino que fue un discípulo que seguía a Jesús, pero en otra área. Me imagino. Pero hermanos, estamos tan privilegiados que estamos cerca de Dios. Yo pido por usted, y pido a Dios que Dios les ayude en este tiempo. Y que esperemos, cuando pidamos algo a Dios, a veces no responde luego, tenemos que esperar. Y a veces cuando responde el Señor dice, no, eso no es para ti, porque esa es la voluntad de Dios. Jesús dice, yo quiero que seas limpio. Lo revistió, lo afirmó y lo volvió al redil, ser parte del reino de Cristo Jesús. Lo trajo. Pero este hombre se humilló, puso su fe en Jesús. Y cuando depositamos nuestra fe en Jesús, Él se hace cargo de nuestras vidas. Él se hace cargo de nuestras familias, de nuestros ministerios. Donde el Señor nos ha puesto, al Señor se va a hacer cargo. Póngase de pie, vamos a orar.